Estamos en aislamiento y realmente algo que se sufre o que sufren es el sector inmobiliario, Agus. Sin duda. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, bueno, nos agarró el aislamiento en marzo cuando ya teníamos el alquiler pago, cuando teníamos el salario acreditado. ¿Qué va a pasar a partir de abril cuando las empresas, algunas empresas no puedan pagarle a sus empleados? Esos empleados que alquilan van a poder pagar el alquiler. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que cuentan con ese alquiler, claro, el propietario, para vivir? Pequeño propietario que no es que tiene un condominio, tiene un solo departamento, su casita alquilada y viven de ello. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los locales que han tenido que cerrar? Un local de ropa, por ejemplo, claro, que no es una actividad esencial, pero que tiene que pagar un alquiler, que tiene que pagar, bueno, sueldos, sin hablar de eso, ¿no? ¿Cómo va a pagar el alquiler? ¿Qué pasa? Sin duda, un sector en crisis y totalmente, muy afectado también por el coronavirus. Y para hablar de eso tenemos a Daniel Zampone, nuestro amigo que nos ha visitado en un par de veces, asesor inmobiliario en esta comunicación telefónica desde su casa. ¿Me escuchás, Daniel? Buenas tardes. Hola, Dani, ¿cómo andás? Muy bien, acá estamos con Agustina Bassi, precisamente hablando de este tema que preocupa y mucho, no solo a inquilinos, sino también a propietarios. Correcto. Hola, Agus, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Dani, buenas tardes. Bueno, primero pedirte una primera apreciación y después, si querés, vamos a plantear distintos casos, a ver si podemos ayudar a los que están del otro lado con algunas cuestiones. Primera apreciación de cómo impacta. ¿Nos escuchás? No, por el momento los pierdo. A ver, vamos a probar. ¿Ahí está mejor la comunicación? Se complica por Skype. Te escucho, a ver ahora. Bueno, Dani, a ver si podemos tener la comunicación. Te decía, queríamos una primera apreciación de cómo está afectando el coronavirus a tu sector. Ahora sí, ahora perfecto, Agus. Una mirada general, si te parece, y después te planteamos distintos casos particulares que seguramente puedas tener alguna respuesta de qué hacer, o bueno, estas problemáticas que se abren y que se van a tener que ir resolviendo en el día a día. Primero, un panorama general, cómo está afectando o cómo va a afectar el coronavirus todo lo que es el sector alquileres y el sector inmobiliario. Mira, Agus, la verdad que mal, de acordarte que la vez pasada cuando estuvimos en el piso le comentamos a la gente que veníamos de uno de los peores años o el peor año en lo que va de este siglo, y cómo empezamos este año también de mala manera, porque si comparamos enero de este año con enero del anterior, las operaciones de compra-venta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajaron un poco más del 30%. Entonces la perspectiva no era buena, no había empezado de buena manera. Lo que en ese momento yo te decía que miraba con buenos ojos era cuando planchan el dólar, que estaba bastante tranquilo, por ejemplo las medidas que sacaron con el tema de los créditos, ¿viste? Que empezaron a hacer lanzamiento para los créditos Procrear. Bueno, ese es un camino para reactivar que lo veo bárbaro. ¿Qué está pasando ahora con el tema del coronavirus? Con la gente que se queda adentro, con que no se pueden firmar contratos, no se pueden firmar boletos, no se pueden firmar escrituras. Sí. Lo que hice es chequear con varios colegas de distintas partes del mundo a ver qué estaba pasando allá. Hoy estuve hablando con una colega que trabaja en Bogotá, en Colombia. Ellos están en cuarentena, se las extendieron hasta el 13 de abril y con opción a una semana más, que sea después de Pascua. Entonces yo le estaba preguntando, bueno, ¿qué hacía con los contratos que se vencían ahora, entre marzo y abril? Y un poquito lo que yo había pensado, que era el tema del sentido común. Acordate, Agus, que cuando hablamos de un contrato, hablamos de un matrimonio de 2 años, entonces tiene que ser justo para las dos partes y se tienen que llevar bien y tiene que privar el sentido común. Entonces, si Daniel sería el propietario y vos serías la inquilina, yo primero lo que sugiero es hacer una videollamada entre los tres, de hacer una prórroga del contrato como está, dejarlo asentado vía WhatsApp y vía mail para que quede registrado de alguna manera y que prive el sentido común. Y la buena fe también, ¿no? Y, bueno, exactamente. Porque, viste, si la querés complicar, siempre hay huecos para complicarlo. Por eso digo, gracias a Dios, los clientes que tengo entienden esto y es un acuerdo beneficioso para los dos. Entonces, lo que recomiendo es una prórroga hasta que termine toda esta pandemia y veamos cómo nos podemos acomodar. Vos me decías cómo está el mercado, veníamos muy mal, con esto que se para todo, imagínate que es peor. Preocupación de mi lado por el tema tengo un montón de colegas que no la venían pasando bien, y con esto peor. O sea, acordate que las inmobiliarias son las mini pymes, que hay que ayudarlas
hay que ayudar a los inquilinos y hay que ayudar a los propietarios, porque acordate, Agus y Daniel, que los propietarios pueden ser ustedes, y tengo 2 casos testigos para contarte un poquito cómo está todo. Tengo el caso de Javier, es taxista, él es separado, tiene 3 hijos. Él vive en 2 ambientes, que es de él, y heredó 2 ambientes de la familia. Entonces él lo que me dice es, mirá, yo con el tema del coronavirus y el tema del taxi me bajó muchísimo, porque pueden salir en casos especiales, y si sale a la calle tampoco hay quien tome taxi. Me dice, si vos me cortás la cadena de pago de ese departamento, me matás. Y después el caso de un jubilado, Vicente, sí, que acompaña su jubilación con un departamento, un monoambiente, que lo compró en Pozo antes de jubilarse, para acompañar su jubilación, ¿viste? Para poder pasarlo un poquito mejor. sí. Si a ese jubilado también le cortás la cadena de pago, lo matás. Entonces, moraleja, ¿qué te quiero contar con todo esto? Ayudemos a los inquilinos que están complicados, ayudemos a los propietarios que están complicados y ayudemos a las inmobiliarias que también están complicados. Pero ¿qué pensás, por ejemplo, vamos a casos hipotéticos, una persona o se le corta el trabajo, a partir de abril tiene que pagar el alquiler y no puede afrontarlo? ¿Ahí cuál crees que va a ser la medida, la postura general de los propietarios? Mirá, yo como te decía, Agus, el que prive el sentido común, la idea es ayudar, es colaborar y que salga en beneficio de todos esto. Los propietarios están tan perjudicados como los inquilinos, porque acordate que el propietario puede ser vos, Agustina. Viste que vos tenés una familia, trabajás, o sea, tú sos una trabajadora periodista. A tu sueldo lo empujas en una de esas con un pozo que compraste con tu marido hace varios años y ayudás a pagar la olla de la casa. Entonces, si yo te saco el alquiler a vos, te estoy generando un perjuicio y eso no está bueno. Entonces, sí hay que ayudar a los inquilinos que no pueden pagar, totalmente de acuerdo. La manera es que no te paguen a vos, que sos la propietaria, no creo que sea la manera correcta. Claro. Habrá que buscarle una solución para que ese inquilino pueda pagar, se pueda quedar en esa casa, y hay que buscar una solución para vos, que sos una trabajadora, periodista, que tiene un inmueble que puso en alquiler, para que te lleguen a pagar el alquiler, para que a vos también no se te haga difícil llegar a fin de mes. ¿Y vos crees, Daniel, que evidentemente por lo que decís tiene que primar el sentido común y deben ponerse Siempre de acuerdo las partes, el propietario y el inquilino, poder hablarlo? Yo creo que todavía la cuarentena nos agarró ya hace unos días, pero todavía la gente está cobrando. El tema es, como decía Agustina, a partir de abril, qué es lo que va a pasar, y ver si también el gobierno toma algún tipo de medidas con respecto a esto. Bueno, Dani, a ver, dos partes. Primero, siempre acordate lo que digo, es un matrimonio de 2 años. Sí. Se tiene que llevar bien el inquilino con el propietario. Entonces, se llega a final feliz de las 2 partes. Y tomando el caso de Bogotá, de Colombia, que ellos ya tienen una cuarentena hasta el 13 de abril con sí, opción a 7 días más después de las Pascuas. Entonces, a esta colega le pregunté, le digo, bueno, ¿cómo lo solucionan esto? Y lo que acabas de decir vos, sentido común. Todavía el gobierno de Colombia no sacó ninguna ley, pero sí invitaron a que las 2 partes charlen y se haga una prórroga en beneficio de los dos, no en perjuicio de uno y en beneficio de otro, sino en beneficio de los dos, que puedan seguir, porque este es un problema que abarca tanto al inquilino como al propietario. Sí, en cual la cadena de pago se puede cortar para todo el mundo, digamos. Pero vos fíjate, Dani, este caso de Javier, el taxista. Sí. Él tiene 3 hijos, tiene que pasar, para estar separado, le tiene que pasar a la mujer, tiene que pagar el colegio, la ropa de los chicos, y él es taxista. Él le bajó muchísimo el trabajo ahora. De hecho, no tiene viajes, viste que cuando son viajes puntuales ellos pueden salir. Él no está generando. Entonces me dice, me cortás ese alquiler y me matás. Claro. Entonces hay que ayudar al inquilino de Javier y hay que ayudar a Javier, que es propietario. Vicente, que es jubilado. No le sobra nada. Llega a fin de mes ahí peleándola. Entonces hay que ayudar al inquilino de Vicente y hay que ayudar a Vicente. ¿Y qué pasa? Vamos a otro caso, Dani. Alguien que se mudaba en abril y pongamos que se extienda finalmente el aislamiento social preventivo y obligatorio. Alguien que se mudaba en abril y ya había hecho todos los pagos por adelantado pertinentes, ¿no? Había pagado el mes de alquiler, había pagado de la comisión. ¿Qué pasa con esa persona que pagó todo para mudarse en abril y ahora tiene que quedarse donde está?
¿Cómo se manejaría? Qué buena pregunta, Agus. Yo lo que te digo, te invitaría que cuando se levante la cuarentena, poné que hiciste ese acuerdo conmigo. Y Daniel es el propietario y vos sos la inquilina. Yo lo que les invitaría, después que se levante esta cuarentena, que vengan a tomar un café a la oficina y que busquemos un punto intermedio que no te perjudique a vos, que vos inquilina, a Daniel que es propietario, que sea algo justo para las dos partes. Entonces, siempre volvemos al inicio. Lo que sugiero es buena fe y buena voluntad y que sea un acuerdo de parte que sea beneficioso para los dos, no que el beneficio de uno perjudique a otro. Por eso no lo veo correcto, claro, porque son todos trabajadores. Vos fijate por qué te remarqué esos dos casos que simbolizan un montón de casos. Son trabajadores. Javier el taxista es trabajador y Vicente el jubilado fue un trabajador que aportó y dejó la plata acá en el país. Entonces hay que cuidar a Vicente, hay que cuidar a Javier y hay que cuidar a los inquilinos de Javier y de Vicente. Me gusta, para poner un poquito de humor a esto, me gusta que siempre me tomás como propietario a mí. Te agradezco mucho, Daniel, pero estoy alquilando. ¿Me parece que vos sos propietaria? Yo no, tampoco. Tampoco, los dos somos... Bueno. Pero bueno, me hizo sentir, digo, mirá, tengo una casa... Bueno, pero a ver, vos estás alquilando. Dani, ¿cómo pagás el alquiler por mes? ¿En efectivo o lo pagás por una transferencia? Lo venía haciendo en efectivo y ahora evidentemente debería hacerlo por transferencia. Bueno, esa es otra cuestión. Dani, ¿qué pasa con aquellas personas que pagaban el alquiler en efectivo, que no pueden hacer la transferencia, no pueden hacer el depósito? A partir de abril, imaginando siempre que esta cuarentena se extienda una semana más, un tiempo más, y no solo hasta el 31 de marzo. Si es hasta el 31 de marzo, hay tiempo para pagar en efectivo a partir de abril. Pero en ese caso... Bien, excelente, Agus. Yo creo que hoy estás complicada, Agus, si querés. Hoy estoy muy preocupada. Es que se nos viene el pago del alquiler. Y además que todavía no hay una solución, son ideas, ¿no? Eso hay que remarcarlo. No hay una bajada oficial de qué hacer en esos casos. Por eso estamos pensando alternativas con Daniel Zampone, que es nuestro asesor inmobiliario. A ver, Agus, dejame primero pensar en positivo, que esto el 1 de abril podemos ir todos a trabajar, ¿no? Ese es el primer punto. Supongamos que no se puede. Volvamos a lo mismo y volvamos a lo que pasó. A ver, tomemos como ejemplo algunos países que están un poquito adelante nuestro. El caso de Colombia, que esta colega ahí en Bogotá, que él estaba sugiriendo a sus clientes. Lo que hizo es, el que pagaba en efectivo, que trate de hacer transferencia. El que no podía hacer transferencia, porque no se puede mover de las casas, no se puede ir a pagar, bueno, buscarle la vuelta hasta que... No sé, ellos tienen cuarentena hasta el 13. Bueno, que vengan el 15 a pagar. Y si se extiende una semana más, yo lo que te diría es esperar una semana más. Pero ahí lo tenés que trasladar a todos los pagos. Porque vos a fin de mes tenés que pagar, no sé, ABL, tenés que pagar luz, tenés que pagar gas, tenés que pagar el teléfono. Me imagino que el gobierno nos dirá algo que qué va a pasar con esa cadena de pago. Sí, que no te pueden bajar el servicio por lo pronto. No, por lo pronto, claro, por lo pronto no se puede bajar el servicio. Entonces vamos a estar muy atentos a qué se sugiere con esos pagos. A ver, ¿qué pasa con el tema de la luz? No lo puedo ir a pagar a fin de mes. Bueno, ¿cuándo lo tengo que pagar? El tema del teléfono, que es tan útil hoy para la comunicación. Bueno, Internet, que es tan útil hoy también para comunicarnos. ¿Cuándo lo puedo ir a pagar? Entonces vamos a estar atentos a esas medidas. Y yo te diría que esas medidas lo pasamos al pago del alquiler. Y siempre que prive el sentido común y siempre tiene que ser beneficioso algo para las dos partes. Yo no estoy de acuerdo cuando se beneficia una parte y se perjudica a la otra. Los dos son trabajadores, a los dos hay que cuidarlos, a los dos hay que ayudarlos. Muchísimas gracias, Dani. Cuando termine la cuarentena, entonces, Agus, nos vamos a tomar un cafecito y vemos cómo a la inmobiliaria con Daniel Zampone, que nos invitó. Dani, déjame dos cosas. Cuando termine la cuarentena, quiero correr una carrera de 10 kilómetros con vos. Ahí me gustó. Muy bien, muy bien. Cuando termine la cuarentena, carrera de 10 kilómetros. Y permitime saludar a dos amigos que la están peleando mucho. Uno es Sebastián Riabec y otro Norberto Giro. Son dos médicos que salen todos los días a trabajar y a cuidarnos. Entonces, en nombre de ellos, saludar a toda la gente que está trabajando en el tema de la salud. Por supuesto que sí. Enviado el saludo y en él a todo el servicio de salud. Gracias, Daniel Zampone. Gracias, Dani, querido. Nos estaremos comunicando seguramente en algún otro momento. Gracias. Un placer. Un beso, Agus. Un beso, Dani. Gracias. Muy bien. Gracias, Agustina. Seguimos.